Buenas tardes, mis hermanos. Vamos a empezar el culto cantando el número 163. Yo cantaré de mi Jesucristo. Yo cantaré de mi Jesucristo y de su grande y tierno amor, del que sufrió en el Calvario para librar al pecador. De mi Jesucristo, pues con su sangre me redimió, y en la cruz me dio el indulto de mi pecado, me libró. Yo cantaré la excelsa historia de su gloriosa y grande redención, al que decide hoy reconciliarle, Él le da vida y salvación. Yo cantaré de mi Jesucristo, pues con su sangre me redimió, y en la cruz me dio el indulto de mi pecado, me libró. Yo cantaré a mi Cristo, porque triunfó con su gran poder. Pecado, infierno y muerte, Él me ayudará a vencer. Yo cantaré de mi Jesucristo, pues con su sangre me redimió, y en la cruz me dio el indulto de mi pecado, me libró. Yo cantaré de mi Jesucristo, de su eterno y tierno amor. Hijo de Dios, yo soy por su gracia, gracia de Cristo mi Salvador. Yo cantaré de mi Jesucristo, pues con su sangre me redimió, y en la cruz me dio el indulto de mi pecado, me libró. Amén. Bienvenidos todos. Vamos a abrir el culto en oración. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Padre. Gracias por cada uno aquí que hizo el esfuerzo de llegar, Padre. Pedimos, Padre, de ti, de tu presencia, de tu amor, de tu sabiduría. Pedimos, Padre, que en este tiempo, Padre, recibes nuestras alabanzas y nuestra adoración. Y de verdad, gracias por Cristo, gracias por la salvación que tú das, gracias por permitirnos andar contigo. Y queremos hacer eso hoy en este culto, Padre. Queremos que tú seas glorificado en todo, Padre. Lo pedimos en el nombre de Cristo.
Amén. Pues vamos a continuar cantando el número 170, 170. Yo quisiera hablarte. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en Él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy lo debo a Él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Mi alma estaba llena de aires y tristezas, llena estaba de miseria y dolor. Con ternura Cristo me tendió la mano y me guió por el sendero del amor. Nadie pudo amar como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Cada día viene a darme nuevo aliento. A mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme, hasta que el cielo pueda ver su faz. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Amén. Pues bienvenidos. Si tienen Biblia, vamos a abrir a Isaías 63, capítulo 63, versículo 10. Algo diferente voy a predicar, no se asusten. Isaías 63, 10. Aquí en Isaías 63, 10, la palabra de Dios nos dice: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y Él mismo peleó contra ellos. Repito en favor del pueblo: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y Él mismo peleó contra ellos. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias, Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, Señor. Gracias que, pues, vemos todo en tu palabra, lo bueno, lo malo, las advertencias, las bendiciones, Señor. Te damos gracias. Pedimos, Padre, que tú nos enseñes, que este hombre no se vea, sino que tú te glorifiques, Padre, especialmente en Cristo. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén.
Aquí interesante que Israel llegó a hacerse enemigo de Dios. Wow. El pueblo de Dios llegó a ser enemigo de Dios. Yo me estaba preguntando, ¿eso fue deliberado? ¿Ellos mismos buscaron eso? Y luego fui a la pregunta clave. ¿Hoy en día puede el cristiano llegar a hacerse enemigo de Dios? Una buena pregunta, ¿verdad? ¿Podemos llegar? ¿Es deliberado o es nada más sin pensar? Pues vamos a Hechos 7:51. Aquí en Hechos 7:51 vemos que sí, podemos llegar a ser enemigos de Dios. Aquí en Hechos 7, capítulo 7, versículo 51, la palabra de Dios dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Aquí vemos que la gente del tiempo de Jesús estaban resistiendo al Espíritu Santo. Estaban haciéndose enemigos de Dios. Pero aquí dice, como vuestros padres. Así que en el pasado llegaron a ser enemigos de Dios. Interesante. Porque Israel era bien celoso. Celoso para las cosas de Dios. ¿Cómo es que realmente estaban resistiendo a Dios? Estaban peleando con Dios. Llegaron a ser enemigos de Dios. Pues si ellos llegaron a eso, nosotros también podemos llegar a eso. La pregunta sale, ¿cómo? Pues vamos a Hechos 5. Hechos capítulo 5, los versículos 38 al 39. Hechos capítulo 5, versículo 38 al 39 nos dice: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Así que aquí vemos que la exhortación ahí al consejo de los judíos era: déjalos. Si es del hombre, ya no va a llegar a nada. Pero si es de Dios, no podemos vencerlo. Además, vamos a encontrarnos peleando con Dios. Y es verdad, a veces nosotros como cristianos, aunque hijos, llegamos a pelear con Dios. Como los hijos de David, Absalom, otros, ¿qué hicieron? Se rebelaron contra David, su padre, el rey. Pelearon con él, imagínense. Nosotros también podemos llegar a hacer eso. Pues yo sé que se están preguntando, ¿cómo? Aquí vemos la exhortación que no debemos pelear con Dios. No debemos ponernos en oposición a Dios. La pregunta que sigue es: ¿cuál fue la razón en que Dios se volvió enemigo de Israel? Pues primeramente debemos entender por qué Dios se volvió enemigo de Israel. Si vamos a Isaías capítulo 1, Isaías capítulo 1, vamos a ver los versículos 2 al 4. Aquí nos dice exactamente cuál fue el problema de Israel. Isaías capítulo 1,
los versículos 2 al 4 dice: oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Sencillamente lo que nos está diciendo aquí es: pecaron. Pecaron. Dejaron el camino del Señor, dejaron al Señor, andaban en el pecado. Y nosotros como cristianos, si andamos en el pecado, pues no quieres pensarlo, pero realmente estás obrando en contra de Dios. Estás en rebelión contra Dios. Y la rebelión es como hacer la obra del diablo. Interesante, ¿no? Podemos llegar a ser enemigos de Dios, pelear con Dios. El pecado. Ahora ya se están preguntándose, pues, ¿qué pecados específicos? Pues no se puede detallar todos, pero yo voy a nombrar 3 de los más graves que sobresalen y que se nota y que se ve hoy en día también. Todavía no se ha aprendido. Dios ha dado toda la historia de Israel y la historia se repite. Somos tontos si repetimos lo mismo. Caemos en los mismos pecados. ¿Cuáles eran? Pues, número 1, ídolos. Sí, ídolos. Si vamos a Deuteronomio 32:16, Deuteronomio, aquí desde el principio. Deuteronomio, después de Números, Deuteronomio, queremos 32, capítulo 32, versículo 16. Aquí la palabra de Dios dice: le despertaron a celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Puedes decir, no, pero eso está hablando de los ídolos hechos por los hombres. Pues nada más tienes que ir 2 cuadras de aquí y puedes ver ídolos ahí mismo. Hasta hoy en día, gente que dicen que siguen a Dios y quieren a Dios y aman a Dios, todavía tienen ídolos. Están atrás de los ídolos. ¿Y qué son los ídolos? Si vamos a Deuteronomio 32:21, el versículo 21 dice: ellos me movieron a celos con los que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Y esto ya ha ocurrido. Israel ya no es la que representa a Dios. Son las naciones insensatas que tienen las iglesias del Señor para provocar a los judíos. Pero el punto aquí es, le movieron a celos por las cosas que no eran Dios. Por el amor de ellos, de esas cosas. Si vamos a
a Deuteronomio 32, 17, aquí nos dice exactamente qué estaban adorando. Aquí en Deuteronomio 32, 17 nos dice, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Así que, realmente, ¿a qué llegaron? En vez de adorar a Dios, llegaron a adorar a los demonios. Y cuando nosotros como cristianos andamos en ese mismo camino, pues podemos llegar a pelear contra Dios como ellos. Estamos amando las cosas que no son Dios, hasta demonios. Si vamos a 1 Corintios 10, 20, 1 Corintios capítulo 10, versículo 20. 1 Corintios capítulo 10, versículo 20. Dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis participantes con los demonios. El punto es, en el pasado estaban sacrificando y dándose a los demonios. En el tiempo de Jesús, pues un poquito después, la misma exhortación. No participes con los demonios. Vamos a Apocalipsis 9:20. Apocalipsis 9:20. Aquí en Apocalipsis 9:20 dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. El punto es en el pasado, en el presente, en el futuro. Todavía los hombres están adorando no a Dios, sino a los demonios. ¿Cómo? Al pecar y andar tras eso. Cuando pecamos y andamos en el mundo y atrás de los demonios, vamos a hallarnos en contra de Dios, peleando con Dios. Sí, hijos de Dios, pero malos hijos. Todos nosotros hemos tenido hijos que se han descarriado un poquito, ¿verdad? Y refleja mal a los padres, ¿no? Es lo mismo con los cristianos. Somos hijos de Dios, pero podemos reflejar súper mal sobre nuestro Padre Celestial. En vez de hacer las cosas para Él, estamos haciendo las cosas contra Él. Así que así es como Israel llegó a ser enemigo de Dios. Enemigo. Palabra fuerte, ¿verdad? Pero así es. La segunda cosa, la primera era ídolos. La segunda era rechazaron la palabra de Dios. Algunos de nosotros podemos decir, no, los ídolos no. Pero debemos entender que un ídolo es cualquier cosa que ponemos en lugar de Dios, que amamos más que Dios. Pero la segunda, rechazaron la palabra de Dios. Vamos al Salmo 107:11. Salmo 107:11. Salmo 107:11.
Salmo 107:11 nos dice, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Aquí nos dice directamente, rechazaron la palabra de Dios. Un oído y salió el otro. No lo ponieron en práctica. No tomaron su consejo, la despreciaron. ¿Cuántas veces he aconsejado a gente y no toman el consejo de Dios? Van en su propio consejo y quedo atónito. Pero así somos. Somos como Israel. Ellos aborrecieron el consejo de Dios. Ellos rechazaron la palabra de Dios. Y cuando no lo ponemos en práctica, pues lo estamos rechazando. Vamos a 2 de Crónicas 36:16. 2 de Crónicas, capítulo 36. 2 de Crónicas 36:16. Aquí en 2 de Crónicas, capítulo 36, en el versículo 16 nos dice, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Aquí vemos que Israel despreciaron los mensajeros de Dios que hablaban la palabra de Dios. No nada más rechazaron los mensajeros, los mataron y qué cuantas otras cosas le hicieron, pero rechazaron la palabra de Dios. Se burlaron de los mensajeros de Dios. Bueno, yo he hecho eso también. Mi pastor ha predicado en el pasado y yo he escuchado, y cristiano joven, y no le hice caso. Ahí con eso mismo, ¿qué estaba haciendo? Rechazando, burlándome de él, rechazando la palabra de Dios. Si somos honestos, tenemos que decir, sí, yo he hecho esto. ¿Qué más hicieron Israel? Vamos a Proverbio 1, 24 al 25. Proverbio 1, 24 al 25 dice, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. El punto aquí, no nada más despreciaron el consejo de Dios, nada de corrección. No me corriges, no me reprendes, no voy a cambiar, voy a seguir en lo mismo. Ellos lo hicieron. Y nosotros también lo hacemos. Así que no nada más despreciaron a los mensajeros, pero despreciaron la palabra de Dios, su consejo, su corrección. Es más fácil seguir como estamos andando de corregir a veces. Vamos aquí a Isaías 5, Isaías 5:24. Isaías 5:24. Isaías capítulo 5, versículo 24. Dice, por tanto como
la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Ahí está el problema. Rechazamos la palabra, la ley, lo que Dios dice, su consejo, su reprensión. Abominamos la palabra. Cuando llegamos a eso, estamos peleando contra Dios. Vamos a ver algo más claro. Vamos a Lucas 7:30. Lucas capítulo 7, versículo 30. Aquí en Lucas 7:30 nos dice: mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios, es decir, el consejo de Dios, los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. El punto es, en el pasado, en este tiempo en que Jesús estaba ahí presente, estaban desechando la palabra de Dios, el consejo de Dios. Vamos a Jeremías 44:16. Jeremías 44:16. Jeremías 44. Jeremías 44:16 nos dice: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. No la oiremos de ti. ¿Sabes que nosotros podemos llegar a eso? Podemos enojarnos con los mensajeros de Dios, culparlos o imaginar que hay problemas. No quiero oír de ti. No sé de ustedes, pero yo he llegado a eso. A veces yo he hecho eso. Hoy en día hacemos lo mismo. Los cristianos incluidos. Así que, ¿cuál pecado? Pues primero eran los ídolos. La segunda era ¿qué? Rechazaron la palabra de Dios. Ahora la tercera. Yo creo que esta es la más grande. La hipocresía. La hipocresía. Si vamos a Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Los versículos 7 al 8. Aquí Cristo hablando. Mateo 15, 7 al 8 dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Pues añadí el 9 ahí, pero ahí está clarito. Hipócritas. ¿Qué es una hipócrita? Pues, es lo que todos los que no creen en Cristo, en Dios, acusan a los cristianos. Hipócrita. Míralo. Él dice que es cristianito y mira cómo anda. Triste, pero es así. Este es el más sutil. Podemos llegar a ser hipócritas como ellos. Los fariseos y los escribas, los intérpretes de la ley,
Ellos pensaban que andaban tras Dios, amaban su palabra, estaban tratando de guardar hasta diezmar la menta. Imagínate. Estaban yendo al extremo por pensar que estaban amando la palabra de Dios. Pero ¿qué dice aquí? Me honran con los labios, pero el corazón está lejos. El corazón está lejos. El corazón está muerto. Y como cristianos también podemos llegar que nuestro corazón está muerto también. Vamos a Isaías 29:13. Isaías 29:13. Isaías 29:13. Aquí en Isaías 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Cuando nosotros como cristianos no mantenemos nuestra relación con el Señor, pues el corazón, estamos lejos. Estamos lejos. Lo mismo que Israel. Ezequiel 33:31. Ezequiel 33:31. Aquí en Ezequiel capítulo 33, en el versículo 31, nos dice, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. No las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. El punto aquí es, Israel se desviaron. De puro hablar. Sí, te amo, pero no en hechos, no de corazón. Y se ve hoy en día los cristianos, los que dicen que aman pero con sus hechos niegan a Él. Niegan que le aman. ¿Cuál fue el problema? Sí, hipocresía. Vamos a Mateo 23:26. Mateo 23:26. Aquí exactamente es donde encontramos la raíz del problema. Mateo 23, versículo 26. Mateo 23:26. Aquí Cristo hablando, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robos y de injusticia. ¿Cuál era el problema de Israel? Que todo era externo. Externo. Pero adentro moraba lo malo. Es hipocresía cuando nada más lo externo, lo que la gente ve, parece que somos, pero realmente de adentro no somos. Decimos que somos, pero lo de adentro
es malo. La hipocresía es fingiendo y con todo lo externo aparentando. Y los cristianos son buenos para eso. Pero arreglar lo de dentro es difícil. Vamos a Marcos capítulo 7, los versículos 7 al 8. Marcos 7, 7 al 8. Aquí, Marcos capítulo 7, los versículos 7 al 8, Cristo hablando dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Somos buenos de añadir nuestras tradiciones a las cosas de Dios. Aquí Israel no nada más querían seguir los mandamientos, querían añadir y aparentar, hacer extra para parecer que eran verdaderos, pero adentro. No se preocupa de adentro, se preocupa de lo que se ve. Cuando me ven, ¿qué están viendo? Pues yo voy a tapar para que no vean la realidad. Hay muchos cristianos que actúan de una manera los domingos en la iglesia y otra manera los otros 6 días de la semana. Es un hecho. Somos hipócritas muchas veces. Y cuando andamos en la hipocresía, estamos peleando con Dios. Somos enemigos de Dios. Vamos a Romanos 16, 18. Romanos 16, 18. Y muchos dicen, no, estos nada más los incrédulos. No, son los cristianos también. Aquí en Romanos 16, 18. Romanos 16, 18. Aquí dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, aunque dice que sirven, aunque actúan como sirven, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas, engañan los corazones de los ingenios. Es decir, aparentan y con sus palabras engañan. Y nosotros como cristianos hacemos lo mismo. No queremos quedar mal enfrente de alguien. No queremos admitir nuestras fallas. No, es mejor aparentar y tapar y no cambiar lo interno. Lo externo, bien bonito, pero lo adentro, más bien estamos sirviendo a la panza. Por eso ha crecido grande. Yo estaba diciendo ayer que sí, he crecido más alto, de lado a lado. Eso es un problema. Si el vientre es nuestro Dios, ¿estamos siguiendo eso? ¿Sirviendo a eso? Pues, ¿cuál es la exhortación para nosotros? Ya vimos que Israel llegó a ser enemigos, y hasta ahora
en muchos son enemigos de Dios. No creen en Cristo. Algunos sí, pero muchos no. ¿Cuál es la exhortación para nosotros? Para que nosotros no llegamos a lo mismo. Vamos a Efesios 4:30. Efesios 4:30. Efesios capítulo 4, versículo 30. Aquí dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El punto aquí es, no debemos hacer triste, no debemos ponernos rebeldes contra el Espíritu Santo. Pelear con Él. ¿Por qué? Porque Él está en nosotros. Somos sellados. Tenemos la presencia de Dios en nosotros, el Espíritu Santo, Dios mismo. ¿Y cómo actuamos? Andamos en el pecado. Andamos en el mundo. Actuamos como cualquiera. Hipocresía. Estas tres cosas eran lo más grande. Ídolos. El rechazo de la palabra de Dios y la hipocresía. Mató a Israel. Llegaron como enemigos de Dios. Y nosotros podemos llegar a eso. Aquí la exhortación: no contristéis al Espíritu Santo. No lo hagas triste. Él está contigo. Hágalo feliz. Pues vamos a cerrar con Hebreos 10:29. Aquí la advertencia. La advertencia. Pilas. Con cuidado. Mira cómo andas. Fíjate. Si tu corazón no está amando a Dios, cambia ahora. Aquí en Hebreos capítulo 10, el versículo 29. Aquí dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmundo la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Israel llegó a ser enemigo de Dios y fueron destruidos. Israel fue quemado. Muchos muertos, filo de espada. Diciendo: estamos siguiendo a Dios. Pero no. Dios mandó eso contra su pueblo. Aquí la pregunta es: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Ellos tenían la ley y si seguían la ley, la palabra de Dios, iban a ser bendecidos. Ellos tenían que mantenerse. Eso era el pacto físico. Pero nosotros recibimos por la gracia de Dios la salvación y debemos representar a los salvos, a los que han sido cambiados, que por el poder de Dios han sido perdonados, limpiados, tienen la presencia del Señor, el Consolador, morando. Debemos ser el ejemplo de los salvos. El punto aquí es: ¿cuánto mayor castigo merecemos que ellos?
si hacemos lo mismo que ellos? Yo he visto y muchos que se da el consejo de Dios y hacen lo que quieren, toman otra ruta y luego se quejan. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué te pasa? Porque te estás poniendo en contra de Dios. Y puede llegar el momento que Él se va a volver tu enemigo. Va a pelear contra ti. Y la pregunta es, ¿quién va a ganar? Claro que Dios. Dios va a ganar. Si vamos contra Dios, vamos a quedar destruidos, completos. Y esto es lo que los cristianos hoy en día andan en lo mismo. Tras los ídolos. Tras rechazando la palabra de Dios. Hipocresía. Se ve hoy en día. ¿Dónde están los verdaderos? Muy pocos. Muy pocos. Y yo digo esto de lo que yo veo. No estoy acusando a nadie. Cada uno de ustedes revisa a sí mismo. Habla con Dios. Deja que Él sea el juez sobre ti. Pero reconozca tus fallas. Confiéselos. Cambia. Porque si no, vas a ser enemigo de Dios. Puedes ser hijo, pero puedes pelear contra tu padre. Absalom lo hizo contra David. Familia. Pues eso es lo que el Señor tenía para nosotros este día, pero yo creo que va a ser mejor para nosotros. Yo no creo que queremos ser enemigos. ¿Alguien aquí quiere ser enemigo de Dios? ¿Quiere ser aplastado como el gusano? Ok, bueno, no vamos a ser enemigos. Vamos a arrepentirnos, vamos a seguir al Señor. Él es perdonador y Él nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros. Mejor no pelear con Él. Déjale ganar en tu vida. Ríndate a Él. Ámale. Obedezca y no va a haber problema. No nos va a suceder lo que le pasó a Israel. Aprendemos de la historia. No la repetimos. Aprendemos. No la repetimos. Pues vamos a orar para cerrar este tiempo.